Aquaman nada en las profundidades a gran velocidad y es capaz de respirar abajo del agua. También parece comunicarse con los peces y otros animales marinos. ¿Cómo es posible? Ella es Puchilka, la mascota de Facultad. Como todo aquel que haya tenido un perro sabe, cierta comunicación entre mamíferos es posible. Pero ¿cómo hace Aquaman para darle órdenes a los peces? Sentate, Puchilka. Sentate. En una historieta reciente, Aquaman se molesta bastante cuando dicen que él habla con los peces. Según el héroe submarino, los peces son seres muy simples y por lo tanto no tiene mucho sentido comunicarse con ellos. Aquaman dice que lo que él hace con los peces es únicamente inducirlos a que tengan ciertos comportamientos. ¿Será cierto o estará ocultando las verdaderas capacidades de comunicación que tienen sus amigos los peces? Para entender esto, hablaremos con la experta en etología, Bettina Tassino. Bueno, Bettina, ¿es posible comunicarse con los peces? ¿Los peces tienen una capacidad de comunicarse de alguna manera? Sí, los peces tienen una amplia variedad de formas de comunicación en las que están representadas la comunicación visual. Por ejemplo, siempre cuando vemos colores en los peces tenemos que pensar que la comunicación visual juega un rol importante, ¿no? Pero muchas veces ocurre que esa señal visual está anticipada por señales químicas, por ejemplo. Entonces las señales químicas que los peces en general liberan como forma de feromonas a través de la orina o de las fecas o a través de las branquias, ¿sí? No, es difícil que los peces tengan como glándulas especializadas como tienen los mamíferos de segregar olores particulares o de marcar. Viste que los mamíferos tienen una forma de marcar el territorio muchas veces frotando glándulas. Y los peces en general no, porque lo que tienen que hacer es liberarlo al agua. El agua impone como muchas condiciones, ¿no? Y bueno, muchas veces tratamos como de nosotros que somos tan visuales y tan terrestres, de imaginar cómo puede ser esa cosa en el agua, esa comunicación en el agua. Y además de la química, de la visual también emiten sonidos, ¿no? Y emiten sonidos como de una forma medio rara. Los peces no tienen oído externo, no solo tienen oído interno, ni externo ni medio. Y muchas veces lo que hacen es con los músculos generan como una especie de tamborileo en la vejiga natatoria. Y eso es también una forma de generar un sonido. Y entonces la comunicación acústica también está presente. Y la comunicación mecánica, ¿no? Todos los movimientos de los peces vinculados a la recepción que tienen de la línea lateral implica también otra forma de comunicación. Es difícil, me parece, que es difícil que haya una sola forma de comunicación exclusiva. Y lo que se da en general son formas de comunicación multimodales, en el que se combinan, ¿no? Distintas formas de comunicación. ¿Existe alguna forma de que un ser humano pueda comunicarse o darle una orden a un pez? Hay una anécdota de unos monjes que tenían carpas en un estanque y llamaban a las carpas con una campanita. También depende con qué fin. Yo no se me ocurre para qué yo querría, o yo o cualquiera, ¿no? Querría darle una orden a un pez, pero en general esos mecanismos yo creo que son difíciles de remedar, de simular la forma en que el pez se comunica, ¿no? Y en ese caso se me ocurre que podrían ser, no sé, señales acústicas quizá, pero no se me ocurre cómo generar una señal química, aunque en realidad las señales químicas en los peces están poco estudiadas, ¿no? Porque es difícil estudiar señales químicas en el agua, porque se diluyen muy rápidamente. Quiere decir que entonces los peces tienen varios canales de comunicación para algunas cosas muy concretas, ¿no? Como puede ser la reproducción o la lucha por el territorio. Quiere decir que entonces, en principio, comunicarse con los peces no sería imposible. No sería imposible. Yo creo que utilizan canales quizá con una importancia relativa distinta de lo que utilizamos los mamíferos, ¿no? Y principalmente los humanos, ¿no? Nosotros somos muy visuales. Entonces nos cuesta a veces imaginarnos un mundo perceptivo en el que lo visual no sea lo predominante, ¿no? Y que las señales estén más vinculadas a los olores, a la liberación de sustancias al agua, por ejemplo, o a los sonidos, ¿no? En general nos cuesta imaginarnos ese mundo perceptivo. Pero bueno, distintas condiciones ecológicas le imponen desafíos a las diferentes especies para comunicarse y utilizar diferentes canales comunicativos. Por ejemplo, peces que son nocturnos, que viven en aguas turbias,
han desarrollado un sistema de comunicación eléctrico, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las señales eléctricas, que es un sistema de percepción del ambiente, también de censar el ambiente, de electrolocalizar, digamos. Es una cosa como rara también, ¿no? Y que nos cuesta imaginarnos ese mundo eléctrico alrededor de un pez. Entonces vimos que los peces se comunican entre sí por diversos canales de comunicación diferentes. Quiere decir que Aquaman tendría varias opciones para comunicarse con los peces si tuviera que hacerlo, ¿no? Tendría muchas opciones. De hecho, también sabemos que estos animales tienen comunicación química, ¿sí? A través de la orina de los peces, liberan sustancias que lo que sabemos, haciendo algunas experiencias, es que las hembras son capaces de discriminar y de reconocer si tiene orina al lado o goteando, digamos, y en esto hay una experiencia que es un poco rara, capaz de poner machos en peceritas y extraer el agua, ¿no? Lo dejamos en las peceras y ahí extraemos después el agua que está condicionada por la presencia de un macho y se la goteamos a las hembras en dispositivos parecidos a estos, entre agua de macho y agua control, agua que no tiene nada, y las hembras se dirigen, eligen, son capaces de percibir la diferencia entre el agua control y el agua de una pecera en la que hubo un macho. Así que bueno, también la comunicación química, y en esto posiblemente compense, pensando en esos charcos donde viven estos peces tan turbios, una comunicación visual compensada por una comunicación química que tenga un efecto de mayor distancia, ¿no? Seguramente estos combates y estas atracciones de las hembras, atracciones de los machos hacia las hembras, tengan que ver con la cercanía, y posiblemente la comunicación química actúe a mayor distancia, ¿no? Entonces, bueno, Aquaman tendría como muchas ideas, muchas herramientas. Sí, está muy bien. ¿Estás sugiriendo que debería orinar en el agua para comunicarme con los peces? Como hemos visto en el programa de hoy, la coraza de Aquaman puede tener una utilidad para el nado. Los peces no son tan simples como parecen, y además nuestra relación evolutiva con el agua es bastante misteriosa. Pero parece claro para la ciencia que desde el origen de la vida y durante gran parte de la evolución de los animales, el agua fue nuestro medio, y que los pulmones primero sirvieron para flotar antes de servir para respirar. Seguimos siendo hijos del mar, y los peces son nuestros parientes.